Muy buenas tardes, mis hermanos. Bienvenidos a este nuevo culto virtual de alabanza al Señor y de aprendizaje. Sabemos que aún no ha sido posible el que podamos reunirnos aquí en esta bella iglesia, que si ustedes la pudieran ver, pues se ve sola, pero sabemos que nuestros corazones están aquí y están en Dios. Así es de que pues vamos a iniciar poniendo en las manos del Señor este servicio, para que sea de bendición para todos y cada uno de nosotros allá en nuestros hogares y que podamos ser de bendición para otros también que podamos ver. Pongámonos a orar, les pido que cierren sus ojos, inclinen su cabeza, vamos a ponernos en las manos del Señor. Dios, Padre bendito, te damos gracias, Señor, por este bello domingo que nos das. Te agradecemos, Señor, porque nos permites nuevamente poder comunicarnos a través de los medios que tú has permitido, Señor, que tengamos acceso a ellos, Señor, para poder estar en contacto con nuestros hermanos, Padre. Ponemos en tus manos, Señor, el servicio de esta tarde, a quien trae el tema, Señor, para que podamos, Señor, aprender, conocer y aplicar tu palabra, Señor, en nuestras vidas. Sabemos que tú tienes en tu palabra muchas cosas para nosotros, Señor. Te pedimos que permitas que nuestros corazones, allá en nuestros hogares, podamos abrirlos, Señor, para recibir a través del Espíritu Santo, Señor, aquello que tú has puesto en las manos de tu siervo, Señor, que traerá el tema en esta tarde. Bendice cada uno de los hogares, Señor, de esta iglesia, Señor, y también por aquellos, Señor, que aún no te tienen, Señor, pero que sabemos, Señor, que muy pronto nos permitirás nuevamente salir a las calles a predicar tu evangelio, Señor, para que puedan escucharte y que puedan también doblar su rodilla ante ti, Señor. Te lo pedimos todo esto, Padre, en el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Muy bien. A continuación vamos a tener la lectura bíblica. Esta lectura va a tener lugar en el Evangelio de Lucas, capítulo 5. Evangelio de Lucas, capítulo 5. Los versículos serán del versículo 1 al versículo 11. No puedo escuchar que me digan amén, así es de que espero que lo hayan encontrado. Lucas 5, versículos del 1 al 11. Por reverencia a la palabra del Señor, les pido que guarden silencio y que podamos escuchar su palabra. Dice así: Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Dios bendiga su palabra. A continuación vamos a tener algunos coros para poder alabar el nombre de nuestro Señor con nuestros cantos. Esperemos que Él se goce de esta alabanza. Bendijo en su amor.
En el año 2000 se hicieron algunas encuestas, cerca de 2,000 personas, y algunas preocupaciones que marcaban en esta lista a estas personas. Una de ellas eran
envejecer. Otra preocupación de esa encuesta era la estabilidad laboral. La otra era un alquiler o una hipoteca. Algunas otras eran deudas bancarias, crecimiento de los hijos, sobrepeso, futuro económico. Y hoy día, 2020, no han cambiado algunas de esas preocupaciones. Han cambiado a mejor en prioridades o en número. Sin embargo, el ser humano siempre tiende a preocuparse y a veces antes de tiempo. El pasaje que hemos leído nos habla acerca primeramente de cuando el Señor Jesucristo llama al apóstol Pedro a que le siga. Sin embargo, podemos tomar algunas lecciones de este pasaje que nos pueden ayudar a tener una enseñanza el día de hoy. Quiero titular este pequeño mensaje devocional, como usted quiera tenerlo o llamarlo, Echaré la red. Echaré la red. Estamos en Lucas capítulo 5, del versículo 1 al 11, que el hermano nos hizo favor de leer. Y quiero que tenga en mente esto: Dios en su infinita gracia y soberanía nos invita a confiar en su palabra a pesar de las circunstancias. Dios en su infinita gracia y soberanía nos invita a confiar en su palabra a pesar de las circunstancias. Pero, ¿por qué decimos que Dios nos invita a que confiemos en Él a pesar de lo que nos esté sucediendo en este momento? Somos seres diferentes, somos personas diferentes, y como a lo mejor en ese listado de preocupaciones que las personas tienen en esa encuesta, podemos compaginar con ellas, y algunas de ellas hoy día tal vez es nuestra preocupación. Sin embargo, Dios nos invita a que confiemos en Él, a pesar de lo que esté sucediendo. Y quiero tener también esto en mente. Me ponía a pensar respecto a lo que está pasando, y algo que me llegó a una conclusión es que si terminamos igual que antes, necesitamos otra pandemia. Si terminamos igual que antes y no hay ningún cambio en nuestra vida, necesitamos algo más que nos haga reaccionar. El pasaje nos habla sobre el llamado de Simón Pedro. Sin embargo, también nos invita a que confiemos en el Señor a pesar de lo que está sucediendo. Quiero que vaya conmigo ahí a Lucas capítulo 5, versículo 1, y quiero tener en mente a lo mejor 5 divisiones, y quiero que los tenga ahí anotadas si usted puede. Primeramente vamos a ver el recinto, luego vamos a ver reconocer la autoridad, reconocer la debilidad, responder al llamado y rendirnos al Señor. Dice el versículo 1 en Lucas capítulo 5: aconteció que estando Jesús en el lago de Genesaret, este era un lugar muy preferido del Señor. Vemos los versículos anteriores en el capítulo 4, 42, dice: cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto. ¿Quién? El Señor Jesucristo. Y la gente le buscaba. Primeramente, como primer punto, vamos a ver el recinto. El recinto quiere decir el lugar, el escenario, el entorno donde se estaba llevando a cabo esta situación. Era de día, dice, que él se fue a un lugar desierto para tener esa intimidad, para tener esa comunión que tanto buscaba él con su Padre. A un lugar desierto, y la gente le buscaba. La gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían, dice la palabra en el versículo 42 del capítulo 4, le detenían para que no se fuera de ellos. En ese momento la gente tenía hambre de escuchar al Señor Jesucristo. Tenía esa intención de no dejarlo ir. ¿Por qué? Porque era una persona que enseñaba de una manera diferente, porque era diferente a los escribas y fariseos, porque él comunicaba y transmitía la verdad. Versículo 43 dice: pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Cristo sabía perfectamente cuál era su misión, cuál era su propósito, y predicaba en las sinagogas de Galilea. Y dice el versículo 1, que aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, en esa misma región, en el mar de Galilea, el gentío nuevamente se agolpaba. Estamos viendo el recinto, se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Podemos encontrar varias enseñanzas tan solamente en 3 versículos. Cómo la gente en ese entonces, al ver al Señor Jesús en vivo,
que lo tenían presente, se apretaba para escuchar la palabra del Señor, porque decía el Señor que en otros versículos que la gente se iba más adelante a rascar los oídos por querer escuchar la palabra del Señor. Iban a querer escuchar del Señor, pero no iban a tener esa bendición y esa oportunidad que tenemos hoy en día, usted y yo, de poder tener en nuestra casa nuestra Biblia, nuestro devocional, de tener las facilidades de los medios electrónicos para hacer llegar la palabra del Señor. Y entonces sigue diciendo ahí en el recinto, y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Después de tener su tiempo de comunión, el Señor se acerca y visualiza y ve un par de barcas que estaban cerca de la orilla. Una era de Simón. Simón, aquella persona que más adelante se iba a transformar en Pedro, se iba a convertir a Pedro. Y dice que la cual era de Simón, le rogó que la apartase un poco de tierra. Estamos viendo el recinto, el escenario en donde el Señor Jesucristo se estaba desenvolviendo. Quiero que ahora veamos la autoridad, reconocer la autoridad de Dios. Dice el versículo 3, parte del 2, al final dice, habiendo descendido, pero el versículo 2 dice, y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, y habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Estas personas estaban terminando sus actividades, estaban terminando sus labores. Ellos eran pescadores, buscaban el sustento diario, su venta, su trabajo, y estaban por terminar esa jornada. Y dice el versículo 3, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. ¿Sí? En ese momento, Jesucristo estaba tratando de enseñar por otro medio a la multitud. Se quería acercar un poquito, se quería alejar de la orilla, muy seguramente porque los versículos 42 y 43 que dice la gente que se apretaba, la gente se agolpaba sobre él. Pero había otra intención más, había otro motivo por el cual el Señor quería entrar específicamente en la barca de Simón. Hasta ese momento, Simón, está reconociendo la autoridad del Señor. Dice que le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca. Cristo como maestro, Cristo como enseñar aquí a las personas, Cristo para poder dar el alimento espiritual. Dice el versículo 4 y seguimos viendo lo que es reconocer la autoridad. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón Pedro, boga mar adentro. Cuando Dios nos da una indicación, cuando Dios nos pide algo, cuando el Señor nos dicta algo, una orden, un mandato, nosotros tenemos que hacer caso, tenemos que reconocer la autoridad del Señor, tenemos que escucharlo como maestro, tenemos que poder tener en nuestra mente el señorío que Él implica para nuestra vida. Respondiendo Simón Pedro dice eso. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. El tema de esta capítulo 5, pues dice en la parte de arriba la pesca milagrosa. El Señor sabía que ante todo, primeramente era el alimento espiritual. Versículo 42 y 43 dice eso, que Él les compartía de la Escritura, que Él les hablaba de la Biblia, que Él les hablaba de su palabra. Él sabía que el alimento principal era la palabra. Posteriormente, ahora va a ser el alimento físico. Hemos visto hasta este momento el recinto, el escenario. Hemos visto, reconoce la autoridad de Dios. Sin embargo, al reconocer la autoridad de Dios, vamos a entrar a una parte donde nosotros debemos de reconocer nuestras debilidades. Pero hay algo que antecede a eso, y es la soberanía de Dios. Por eso desde el inicio yo decía que Dios en su infinita gracia y soberanía nos invita a confiar en su palabra a pesar de las circunstancias. Nos invita a creer en su palabra a pesar de que nosotros pensemos que no tenga sentido el hecho de que estemos pasando por tal situación. A veces nos hacemos preguntas erróneas y preguntamos ¿por qué? ¿Por qué me está sucediendo esto? ¿Por qué yo estoy pasando por esto?
¿Por qué, Señor, si yo he tratado de seguir tu camino? ¿Por qué si yo estoy sirviendo? ¿Por qué si yo trato siempre de tenerte presente en mi pensamiento, en mi vida, en mi corazón? ¿Por qué me sucede esto a mí? Y entonces Satanás empieza a trabajar en nuestro pensamiento y nos empieza a hacer dudar. Nos empieza a hacer que nuestra fe mengue. Empieza a cuestionar nuestro razonamiento, el hecho de que Dios esté haciendo lo correcto en el momento correcto. Y empezamos a cuestionar al Señor. Pero la pregunta correcta en ese momento sería, ¿para qué me está sucediendo esto? ¿Para qué? Buscándole una razón, buscando un objetivo, buscando un propósito por el cual el Señor está haciendo que esto suceda en mi vida. Yo no conozco, como decía al inicio, las preocupaciones que usted tiene en este momento. A lo mejor son iguales a las mías, a lo mejor son diferentes, a lo mejor están en diferente orden. Sin embargo, algo le puedo asegurar, que el Señor que usted tiene en su corazón y en mi corazón es el mismo. Dice la Biblia que Jesucristo no cambia. Dice que Él no cambia su palabra, que Él permanece. A mí me encanta el canto que entonamos en estos cultos virtuales y que se lleva por título No cambiará. Y me hace sentir una paz, me hace sentir una tranquilidad el saber que Dios, que Jesucristo no cambia, que sus promesas permanecen y que Él es fiel aunque nosotros no seamos fieles. Reconocer la autoridad de Dios va más allá de poder decirle Señor mío y Dios mío. Es responder a un llamado. Le dice Jesucristo a Simón en el versículo 4, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro. Podemos pensar, Jesucristo no tenía el oficio de ser pescador. Podemos recordar que Él trabajaba en el área de la carpintería, pero le da una orden a Pedro y le dice a Simón, boga mar adentro. Pedro pudo haberse cuestionado y dicho, pero pues Señor Jesús, tú no eres pescador. Señor Jesús, nuestro oficio nos da más experiencia. Yo sé lo que he estado haciendo. Reconocer la autoridad de Dios implica el someternos a lo que Él dice. Le dijo, boga mar adentro. Estaban en la orilla. Es un detalle muy interesante. Estaban en la orilla. Sin embargo, Jesús le dice, boga mar adentro, Simón. Va a haber algo más grande. Vamos a algo que tú todavía no conoces. A lo mejor Simón no trabajaba más allá de la orilla. No trabajaba tan lejos del mar. Pero el Señor Jesucristo le da una orden y le dice, boga mar adentro. Y echa vuestras redes para pescar. No le está preguntando si Él desea que eso suceda. No le está preguntando, no le está dando opciones. ¿Cómo ves, Simón? Si bogamos más adentro y vemos qué pasa. No, el reconocer la autoridad de Dios implica el hecho de que Dios en su infinita soberanía y gracia nos invita a confiar en su palabra a través de las circunstancias que estamos pasando. Pero para esa situación, Dios ya conoce por lo que estamos pasando. Jesucristo no había preguntado si habían pescado antes. Jesucristo no se había dado cuenta, puedo decirlo así de una manera gráfica, no se ha dado cuenta que la barca estaba vacía y que estaban lavando las redes a lo mejor. Pero lo que Él sí sabía en el corazón es que iba a haber una situación. Simón tenía una preocupación, Simón tenía un problema y era, no hemos pescado nada. Sigue diciendo el versículo 5, hemos visto el recinto, hemos visto, reconoce la autoridad de Dios. Versículo 5, reconoce tu debilidad, reconoce la debilidad de tus fuerzas. Versículo 5 dice, respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando. Quiero que ponga atención en este versículo, hay dos cosas muy interesantes. A veces nosotros tendemos rápidamente a sacar nuestra respuesta rápida y decimos, por ende pasó esto y es que no está funcionando por tal cosa. Sin embargo, el Señor en su infinita gracia y soberanía, Él sabe por lo que estamos pasando, sabe lo que tenemos necesidad, sabe cuál es nuestra preocupación. Lo que decíamos al inicio, desempleo, deudas, trabajo, mucho trabajo, estrés, no somos felices. Pero, ¿qué es lo que nos centra hoy en día? ¿Qué es lo que nos preocupa? ¿Qué es lo que debemos estar centrados a través de las circunstancias? Lo decía al inicio y quiero repetirlo.
Si terminamos igual que antes, cuando termine esta pandemia, necesitamos otra pandemia. Hasta que nos haga entender el Señor que realmente la vida es frágil. El momento es frágil. El trabajo no es eterno. Las deudas no es eterna. Las preocupaciones no son eternas. Jesucristo sí es eterno. Las promesas de Jesucristo son eternas y en ellas debemos descansar. Sin embargo, tenemos que reconocer la autoridad de Dios, tenemos que reconocer nuestra debilidad, reconocer nuestras fuerzas que son débiles. Sigue diciendo el versículo 5, las dos cosas que les decía. Maestro, toda la noche hemos estado trabajando. Señor, yo me he esforzado demasiado. Señor, yo he dado todo por ti. Señor, yo te estoy sirviendo todo el tiempo. Y luego dice, y nada hemos pescado. Pero nada sucede, Señor. No sucede nada en mi vida. No veo tu mano. Todo lo he dado. Nada tengo, dice Simón. Toda la noche he trabajado y nada hemos pescado. Pero entonces tenemos que, aparte de que reconocer nuestra debilidad, y hemos visto estas dos situaciones de que lo ha dado todo Simón y no ha tenido nada, podemos recordar algunos versículos, y quiero que vaya conmigo y los busque en 2 Corintios, capítulo 4, voy a tardarme en encontrarlos, no los tengo anotados, 2 Corintios, capítulo 4, del versículo 8 al 9, y sigue diciendo, que estamos atribulados en todo, dice Pablo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Imagínense la fuerza que Pablo tenía en ese momento al reconocer que Cristo estaba con él, que el Señor Jesús estaba con él a pesar de las circunstancias. El pasaje dice viviendo por fe. Sin embargo, Pablo reconoce su debilidad. Y entonces hay un versículo que dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad o en la debilidad. El poder de Jesucristo, el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad en la medida en que nosotros reconocemos su autoridad, en la medida en que nosotros reconocemos nuestra debilidad. Otro pasaje que podríamos leer es 2 Corintios, ahí mismo capítulo 4, versículo 17, y dice así, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y contrastémoslo, dice leve tribulación momentánea. Lo que usted y yo estamos pasando en esta situación, su preocupación, su problema es leve y es momentánea, pero va a producir un eterno peso de gloria. Dice, va a producir un excelente y eterno peso de gloria. ¿Por qué? Porque va a llevar a un proceso de perfección, va a llevar a un proceso de madurez, para que usted y yo realmente confiemos en el Señor. Dios en su infinita soberanía y gracia nos invita a confiar en Él a través de las situaciones que estamos viviendo. Hasta este momento podemos decir, como Simón dijo, echaré la red. Echaré la red. Juan capítulo 16 dice así. Solamente quiero hacer algunas referencias, permítame encontrar los versículos. Juan, y búsquelos conmigo, Juan capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado, para que en mí, dice el Señor Jesucristo, tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Por qué? ¿Por qué nos preguntamos por qué? Cuando deberíamos preguntarnos para qué. El Señor nos ha dado promesas. Solo basta que vayamos a nuestra Biblia día con día, noche tras noche, las recordemos y se queden grabadas en nuestro corazón como el pueblo de Israel lo hizo en el Éxodo. Y dice que las guardaba, las atesoraba día y noche, dice la palabra del Señor. Vas a meditar en Él. Dice, confiad, yo he vencido al mundo. La preocupación es del mundo. Los problemas son del mundo. ¿Nos afectan? Claro que sí. No somos seres extraterrestres. Sin embargo, lo que sí somos seres que estamos ya, si podemos creerlo, en una esfera celestial con Cristo. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 2, poned la mira
en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Donde está sentado Cristo, dice el Señor en Colosenses. Bonita epístola a los Colosenses. Hemos visto el recinto, el escenario. Hemos visto, reconoce la autoridad de Dios. Hemos visto, reconoce la debilidad tuya. Y podemos poner al final, responder al llamado y otra división. Responde al llamado, dice el versículo 6, y habiendo, dice el versículo 5 al final, mas en tu palabra echaré la red. Sobre tu palabra, dice Simón. Tú dijiste, es tu palabra, voy a confiar en ella, le dijo Simón a Jesús. Mas en tu palabra voy a echar la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Imagínense que Simón Pedro hubiera dicho, Señor, toda la noche lo hemos hecho, nada hemos pescado, no lo voy a intentar nuevamente. No, él dijo, mas en tu palabra echaré la red. El Señor se estaba viendo como maestro, el Señor se estaba mostrando como maestro, también estaba probando su omnisciencia. Él sabe el problema por el cual estamos pasando. También Cristo como provisión. Hasta este momento, independientemente de las preocupaciones, yo quisiera que usted levantara la mano en su hogar y mencionara si el Señor le ha dejado sin comida, si el Señor le ha dejado sin sustento. Se han hecho algunas labores de poder entregar despensas, sin embargo, Dios obra en las situaciones. Dios obra a través de la iglesia, Dios obra a través de sus hijos, Dios obra a través de las circunstancias. El Señor es nuestra provisión en momentos difíciles. Responde al llamado, dice versículo 6, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros, a aquellas personas que estaban a lo lejos y que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Estas personas también fueron testigos del poder divino, de los milagros del Señor. Y ese Señor de los milagros del Evangelio según San Lucas es el mismo Señor de los milagros hoy en día. Él puede ayudarnos, Él puede proveernos, Él puede sacarnos de esa situación. ¿Cuál es la clave? La clave es nuestro llamado, responder a nuestro llamado. La clave es la confianza, la fe. La confianza que decimos tener tú y yo en el Señor. ¿Cómo vamos a mostrarnos a los demás que no conocen a Jesucristo cuando pasamos por una situación y les mostramos que nuestra confianza en Dios no es la que decimos tener? ¿Cómo le vamos a mostrar a la gente que nuestro Dios es omnisciente, es omnipresente, es omnipotente, cuando nosotros dudamos de lo que Él nos dice en su palabra? También quiero leer algunos versículos de algunos pasajes en cuestión de rendirnos al Señor. Hemos visto ahora el responder al llamado. Quiero que vaya conmigo y por último veamos la siguiente y última división: ríndete al Señor. Dice el versículo 8, entonces, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús. Cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas. Y hoy día Jesucristo nos sigue diciendo en su palabra, no temas. No temas, pon tu nombre. No temas Toño, no temas Juan, no temas Simón, no temas Lucas. No temas. Yo soy tu provisión. En mi infinita gracia y soberanía yo soy tu provisión. Yo soy tu sustentador. Yo soy tu Dios y yo soy tu Señor. Pero también implica esa rendición delante de Dios. Vimos el recinto, reconocer la autoridad de Dios, reconocer nuestra debilidad, responder al llamado y rendirnos al Señor. Vaya conmigo a algunos pasajes para terminar este pequeño devocional. Está el primero en Proverbios, búsquelo por favor,
si usted lo lee, créame que nuestra convicción es mucho más fuerte cuando lo escuchamos, que lo leemos que cuando lo escuchamos. Está en Proverbios capítulo 3, y a lo mejor usted dice, yo ya me lo sé. Sin embargo, este pasaje que nos ha hecho reflexionar el Señor dice así en Proverbios capítulo 3, versículo 5, fíate de Jehová de todo tu corazón. De todo tu corazón, confía en Él y no te apoyes en tu propia prudencia. Pero Simón no se apoyó en su propia prudencia. Él se fió de todo su corazón. Filipenses 4:6 dice así la Escritura. Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿Y cómo van a ser conocidas delante de Dios? Mediante nuestra exposición, mediante el decirnos, Señor, yo estoy pasando por esto. Delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. La pregunta no es por qué me está pasando esto. La pregunta es, ¿para qué me está pasando esto? Para que esta leve tribulación momentánea produzca un excelente y eterno peso de gloria. Jeremías 17:7 dice esto. Sí, búsquelo por favor, Jeremías 17:7. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Inmensamente feliz, feliz la persona, bienaventurada aquella persona, aquel hombre que su confianza es Jehová. No el hombre, no las circunstancias, no el dinero, no el trabajo, no la pandemia, no la enfermedad. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Y lo reitera. Quiero terminar solamente con Salmos 40. Salmos 40, versículo 4. Salmos 40, capítulo 40, versículo 4. Dice así la palabra del Señor. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. ¿Qué más podemos pensar si el Señor nos está invitando a que pongamos nuestra confianza en Él? Hay una gran diferencia, lo hemos dicho y lo hemos pensado en alguna ocasión, entre creer en Dios y creerle a Dios. El Señor nos está llamando personalmente, nos está llamando individualmente a través de las situaciones que estamos viviendo, pero vamos a responder individualmente. Ojalá podamos decir como dijo Job, es un versículo preferido que tengo yo, capítulo 42, Job 42, es como el todo lo puedo en Cristo que me fortalece del Antiguo Testamento. Job capítulo 42, versículo 2 dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda delante de ti. Yo conozco, Señor, que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Esa debe ser nuestra confianza, el conocer que Dios todo lo puede, en cualquier momento, cualquier hora. El Señor nos está pidiendo que tengamos nuestra confianza en Él. Pongamos nuestra preocupación en las manos del Señor, pongamos ese problema delante de Dios. Echemos la red como la echó Simón, mas en tu palabra echaré la red. Vamos a orar. Padre Santo, le damos gracias en esta tarde por la oportunidad que nos dio de escuchar su palabra, Señor. Gracias porque a través de ella, Señor, tú nos enseñas muchas verdades. Pero, Señor, a través de ella podemos encontrar esa paz, esa tranquilidad, ese amor, Señor, que tú tienes para con nosotros. Gracias, Padre, porque nos haces pasar por estas circunstancias, por estas situaciones que cada uno en nuestro corazón sabe. Gracias por los problemas, Señor, porque a través de ellos nos damos cuenta que somos débiles. Señor, pero hay poder en ti, hay poder en tu palabra, hay poder en saber y reconocer, Señor, que tú eres Dios sobre todo, Señor. Gracias porque tu Espíritu Santo diario nos ayuda a poder entenderte, Señor, a poder comprender lo que nos pides. Señor, ayúdanos a ser sabios, a aprovechar el tiempo, como nos decían las predicaciones. Ayúdanos, Señor, a que no terminemos de la misma manera como la que hemos empezado. Señor, hemos hecho una pausa en nuestras actividades,
Nos has hecho tomarnos un tiempo, nos has hecho partir nuestros planes. Nos hemos dado cuenta que la vida es frágil y que en cualquier momento tú nos puedes llamar a tu presencia, Señor. Ayúdanos a ser sabios y no necios. Ayúdanos a poder echar la red en tu nombre, a creer en tu palabra, a confiar en ella día con día, a alimentar nuestro espíritu a través de tu espíritu, Señor. Te pedimos que, Señor, sigas siendo como lo ha sido el Maestro de milagros. Y Padre, que cuando nosotros veamos resuelta nuestra situación de acuerdo a tu voluntad, podamos dar testimonio de que tenemos un Dios grande y no solamente cantarlo. Tenemos un Dios muy, muy grande, Señor. Y que, como dice el canto, no cambia. Es el mismo, ayer, hoy y siempre y por los siglos. Padre, añoramos su venida, pero también, Señor, añoramos el poder serte más fieles cada día. Ayúdanos a responder al llamado, ayúdanos a rendirnos delante de ti y, Señor, a ser verdaderos cristianos de aquí en adelante. Te lo ruego todo esto en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Ahora vamos a tener la lectura de la carta misionera. El día de hoy vamos a leer una carta de la familia Alvarado Acosta. Son misioneros traductores a Panamá. Y dice de la siguiente manera: estimado pastor e iglesia, esperando se encuentren bendecidos por el Señor, reciban un cordial saludo de la familia Alvarado Acosta. Asimismo, hermanos, les hacemos saber que oramos por ustedes y estamos agradecidos por su fidelidad para con nosotros. A principios del mes de febrero, el Señor nos permitió visitar algunas iglesias en el estado de Coahuila y estar en una conferencia de misiones en donde fuimos grandemente bendecidos en las enseñanzas impartidas. Y en la misma manera, Dios usó a iglesias que estuvieron ahí para proveer parte de nuestros boletos de avión para salir al campo misionero en este año. Durante este mes volvimos a Saltillo con algunas iglesias a impartir la gran necesidad de amar la palabra de Dios, la sana doctrina y seguir traduciendo la Biblia en los lugares no alcanzados. De igual manera, el Señor nos permitió, al estar predicando el Evangelio en estos lugares, en la primera semana de marzo viajamos a Monclova para presentar nuestro proyecto misionero en las iglesias y también formar parte de una conferencia de misiones. A mediados del mes de marzo nos regresamos a Torreón con planes de visitar más iglesias y fue cuando, de manera repentina, por medio de las autoridades, se comenzaron a tomar las medidas de prevención por propagación del COVID-19 y ya no se nos permitieron eventos masivos, anulando así algunas citas que teníamos programadas con algunas iglesias y debido a esto regresamos a casa. Damos gracias a Dios por las iglesias que han sido de bendición en proveer parte de los boletos de avión para salir al país de Panamá, así como los que se han mantenido fieles en nuestro sostenimiento en este tiempo de diputación. También queremos pedir de sus oraciones que debido a esta contingencia no vaya a afectar mucho nuestra salida al campo misionero, ya que tenemos programado salir en julio, si Dios lo permite, y que más iglesias puedan unirse a este proyecto de traducción. Gracias a Dios que tenemos su palabra y nos permite recordar de entre sus promesas que siempre está con nosotros y nos dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Que Dios les bendiga y les siga usando en medio de este tiempo para que otros conozcan que Dios es el único que puede salvarnos. Estos son los anuncios de la Iglesia Bautista Canaán. Para este día 26 tenemos el cierre de agenda preparándonos para la sesión de negocios. Entonces les encargamos a cada uno de los encargados que se le hagan llegar sus informes a nuestra hermana Vero y pues que todos estemos atentos en relación a los futuros anuncios que se hayan de hacer en relación a nuestra sesión de negocios. Esto es lo que tenemos. Además queremos agradecerles y solicitarles que sigan participando de la bendición que es para cada uno de ustedes y para cada uno de
nosotros estar aquí, no solamente en los cultos, sino participar ustedes a través de lo que hacen, de sus apoyos en ofrendas, en diezmos, en aportaciones para la camioneta. Todo eso estamos muy agradecidos primero a Dios, porque Dios les ha convencido a ustedes de que tenemos que participar, y le pedimos a Dios que también nos convenza a nosotros de que Él tiene un plan en todo esto que está sucediendo, y nosotros tenemos que estar atentos a ello. Y también pues compartir con ustedes pasado viernes por la mañana, tanto por vía telefónica como por correo electrónico, se comunican con nosotros de parte del gobierno del estado para solicitarnos que quieren que nosotros compartamos con las personas del tutelar enseñanzas de 30 minutos grabadas, así como lo estamos haciendo para la iglesia. Hay esta invitación de parte del gobierno del estado para compartir con ellos enseñanzas. Y pues estamos muy agradecidos a Dios, porque nos damos cuenta que así como es bendición a nosotros, así también de alguna forma a otros está llegando esta bendición. Y les queremos pedir que oren, porque a los que más nos hemos involucrado y a los que se van a poder involucrar ahora en esta nueva etapa, pues que se dispongan en su corazón a hacerlo. Y pues esos son los anuncios que tenemos en este momento. Que el Señor les bendiga. Muy bien, damos gracias a Dios por el hermano que nos ha traído el tema en esta tarde. Esperamos que sea de bendición para todos y cada uno de nosotros. Vamos a despedir este servicio por la tarde, no sin antes recordarles, hermanos, que nosotros estamos apoyando misioneros. Recordemos que ellos están en lugares muy diferentes, no son sus hogares de origen, no están con sus familiares, nosotros estamos en casa muy bien guardados, pero ellos están en lugares muy diferentes y con muchas necesidades. Esperamos que podamos entre nosotros apoyar a estos misioneros, seguirlos apoyando, porque ellos necesitan también de nuestra ayuda. Pongámonos a orar por ellos y vamos a despedir esta tarde. Oremos. Padre y Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tus bendiciones, Señor, por la vida y la salud que nos has concedido. Dios bendito, te pedimos, Señor, que seas también con aquellos misioneros, Señor, en los cuales tú has puesto el fuego en sus corazones para hablar de tu evangelio en lugares alejados y diferentes a su región de origen, Señor. Sé con ellos, Señor, y permítenos, Señor, ser partícipes de esa obra, Señor, con nuestras oraciones, con nuestras ofrendas, Señor. Te pedimos, Señor, que los bendigas, los cuides, los alejes de cualquier mal, Señor, y que nos permita, Señor, participar en ello. Padre bendito, te pedimos también que podamos muy pronto, Señor, poder reunirnos nuevamente en esta tu casa de oración para poder abrazarnos como hermanos y en el amor de Cristo. Te lo pedimos todo esto, Señor, en el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén.